Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer un live espectacular con Tania Cuevas, la invitada especial de este día, donde vamos a hablar sobre creación de realidad. Porque hay veces que nos quejamos de que nuestra vida es monótona, es aburrida, es repetitiva, pero olvidamos la parte donde nosotros somos responsables de la creación de esa realidad. ¿Alguna vez te has cuestionado qué tanto depende de ti y qué tanto depende de los estímulos externos, de las situaciones de nuestro entorno, esa creación de realidad? A veces, a veces pensamos que vamos viviendo la vida que nos tocó vivir, que somos víctima de nuestras circunstancias de infancia. Hola, hola Gaby hermosa, ¿cómo estás? Que, que no podemos hacer mucho para transformar nuestro entorno, nuestra realidad. Y hoy nos viene a recordar Tania cómo nuestra capacidad creadora es un poder interno que tenemos todos nosotros, solo necesitamos aprender a desarrollarlo para poder crear realidad. A mí este tema me apasiona y me apasionó desde hace muchos años, cuando empecé a leer el libro del secreto y que al final no entendí cuál era el secreto. Hasta que seguí estudiando y pude conectar con esa diosa interna, como lo verbaliza Tania, ahorita la vas a conocer, y aprender a crear realidad. Confírmenme si mis audífonos se escuchan bien, porque hay veces que se desconectan y estoy hablando sola. Y vamos a recibir a Tania. Hola, Listo, ¿cómo estás, muñeca? muy bien. ¿Qué tal tú? Gracias por estar aquí, por ser parte de este espacio. Honro tu presencia y estoy súper emocionada con el tema porque es un tema que a mí me apasiona. Gracias. Yo soy la honrada, te agradezco un montón por la invitación. Feliz de compartir, así que nada, cuando quieras. Muchas gracias, Tania. Vamos a hablar de creación de realidad, pero primero quiero hacerte la pregunta que pareciera sencilla, pero cada que me toca responderla a mí se me hace muy complicado. ¿Quién es Dígame, Tania Cuevas? ¿Quién qué eres tú? belleza. ¿Quién soy? Un alma aventurera. Me Listo. fascina, me fascina. Dije encarnar así en femenino, Ajá. gozar y disfrutar. Eso es tiempo Eso soy. presente. Eso es habitar la Sí, vida y la ahí. realidad en tiempo presente. Así es. ¿Cómo Sí. llegas a Ujú. apoyar a tantas mujeres y a conectar con tu propósito? Uf, qué loco, ¿no? No sé cómo llego. Sí, a ver, el viaje que elijo, en realidad, quiero decir que me encantaría decirte que yo tenía un propósito y elaborar una cosa así como muy profunda, pero la realidad es que yo siempre he sido muy curiosa de la vida. Siempre me han llamado mucho la atención los temas espirituales, desde que soy muy chiquita. Y he estudiado psicología también, entonces siento que además he elegido en esta encarnación una vida llena de aventuras, con interesantes desafíos, y que eso creo que esa es la invitación principal como para empezar a querer entender mi propia vida, entender que pues darme cuenta en el fondo que yo era la constante de todo lo que sucedía en mi vida, y eso me lleva como a ir mirando más hacia adentro, y cuando me doy cuenta que las herramientas que voy encontrando para mí me funcionaban, me surge el interés de compartirlas, ¿no? Porque si bien tenía una profesión que ya está como dedicada a esto, tal vez no lo hacía, digamos, de la manera y con la profundidad que lo hago cuando voy descubriendo mis propias herramientas. Tania, me encanta lo que dices porque cuando uno se da cuenta que uno mismo es la constante de todo lo que sucede fuera de nosotros, yo creo que ahí empieza el cuestionamiento de la conciencia de unidad y la conciencia creadora. Sí. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta? Porque en mi caso y en el caso de muchas personas que entrevisto es a través de los desafíos. En tu caso también que dijiste, bueno, Sí. Sí, a ver, yo creo que los seres humanos hacemos un montón esto de manifestar desafíos para recordar quién somos. O sea, mi
puedo estar súper equivocada, ¿eh? Pero lo que yo pienso es que venimos a esta experiencia y que cuando elegimos ingresar en esto que llamamos materia, em, olvidamos quién somos, ¿no? Porque somos este rayo de luz divino que elige experimentarse aquí como humanos y como que al entrar en esta dimensión donde la dualidad reina, pues nos olvidamos. Entonces, para recordar y para poder volver a la luz, de alguna manera vamos creándonos recordatorios en forma de desafíos que nos invitan a mirar sí o sí hacia adentro. Eso, recordatorios en forma de desafíos. Es una manera muy amorosa de transitar el desafío. Sí, Entonces, si así, somos creadores de nuestra realidad, también estamos creando nuestros desafíos. 100%. Cien O por sea, ciento, ¿verdad? todos creamos, 100%. O sea, aquí no hay esta cosa de que solamente creamos las cosas bonitas o que solo cumplimos sueños. Esto tiene que dar súper claro. El 100% del tiempo estamos manifestando. Todo lo que vemos en nuestra vida es nuestra creación y nuestra manifestación. Cada persona, cada ser, cada circunstancia, cada objeto, todo lo que existe está creado por nosotros. Y si yo lo estoy percibiendo en mi realidad, es mío, me pertenece. No hay esta cosa malentendida de la ley del espejo de que esto no te pertenece, todo te pertenece. O sea, todo es tuyo, todo te pertenece, todas tus historias, todos los seres humanos, todas las circunstancias, todo te pertenece. No hay esta cosa de quitarse de la responsabilidad de tus creaciones, no existe. Me encanta la palabra responsabilidad, porque esa es la base de todas las creaciones. Tú ayudas a las personas a hacerse responsables. A recordar quién somos. Ujú. Y evidentemente al recordar quién eres, es inevitable el asumir la responsabilidad de tus creaciones. Cuando recuerdas quién eres de verdad, que tu esencia es divina, no hay ninguna otra opción que hacerte responsable de toda la creación. Fíjate que me pongo a pensar en mi camino y ahorita que ya lo vivo, como tú lo estás contando, o sea, me parece que es obvio ante ya mis ojos actuales, pero cuando Sí, yo no tenía este conocimiento y esta vivencia integrada en el cuerpo, en el ser, no podía comprender a qué se referían. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si yo sí, quiero ser creo que abundante estoy creando la escasez? sí, es que acabas de decir las dos palabras mágicas. Como si yo quiero, estoy creando y creo que es vital que la gente comprenda que nunca estás creando lo que quieres. Por eso, para mí es fundamental que la gente se quite esta idea absurda e inmadura de que manifestar es cumplir deseos, Me ¿ok? encanta. Porque no es y no va a pasar. O sea, no va por ahí. Siempre manifestar es justamente esto, es yo me manifiesto a mí mismo en una vida y todo lo que yo veo en mi vida me habla de mí, ¿ok? Que es verdad que cuando uno está iniciando este camino, que no sé cuál es el inicio de este camino, porque Sí. aquí todos estamos para lo mismo, ¿ok? Es difícil comprender que, por ejemplo, vivencias que tuviste en tu infancia, en tu adolescencia, que la vivencia que tuviste ayer, que te duele un montón, esa, esta dificultad que te tiene en este momento en una circunstancia de muchísimo dolor, es muy difícil decir cómo he creado esto yo, cómo puede ser que esta sea mi creación, de dónde viene, por qué elegiría yo esto para mi vida. Eso es verdad que desde la mente racional es muy difícil comprender, pero también es importante comprender que esto no es una explicación para la mente racional, que de hecho eh, no, la mente racional lo más probable es que nos empiece a poner como obstáculos, como que quiere unir puntos, como que necesita entender pasos lógicos, ¿no? Cronologías, un relato coherente. Y pues nada del mundo espiritual, nada de lo que tiene que ver con manifestación funciona desde lo racional, sino esto tiene que ver mucho más con una certeza, con una elección de un camino, ¿ok? Con la elección de un camino desde un lugar de, ok, yo
acepto, recuerdo y me hago responsable de que definitivamente soy una unidad indivisible con la divinidad, sin importar, yo, esto más allá de religiones, ¿no? Claro. En, por supuesto, y ojalá muy lejos de las religiones. Entonces, una vez que tú comprendes que lo único que existe aquí es energía y que tú eres esa energía, ¿sí? Y que tú eres esa divinidad y que tú eres esa fuente divina, ¿ok? Entonces, entiendes que, claro, o sea, si yo soy indivisible con esta fuente, pues entonces yo soy la fuente. Entonces yo soy la fuente desde donde todo se crea, ¿no? Que Sí. nuevamente no es un acto racional. Y cuando lo estamos estudiando, no sé si a ti te pasó, yo como Ujú. que un pie estaba en el raciocinio de quererlo entender, comprender, desmenuzar, saber la ciencia detrás de eso, saber la historia, la metodología y clavarme a entenderlo. Y la otra, el otro pie en la realidad donde vivía con el aha moment a flor de piel y diciendo, wow, ahora entiendo, pero no lo entiendo porque no tengo las bases lógicas para poderlo entender. Y era ese brincoteo Ujú. que fue para mí, yo creo que lo más difícil, saberme creadora y seguir viendo mi realidad afuera, desequilibrada, descompuesta, y saber que yo la había creado, caía en culpa en lugar de responsabilidad. Y es una trampa, ¿no? Total, es una trampa total, es porque además hemos aprendido, ¿no? La culpa es muy social y muy funcional. Es muy del ego, por supuesto, pero además es muy de la niña buena. Porque las niñas buenas sentimos culpa. Y es esta programación absurda de que la gente buena se siente culpable por las cosas malas. Entonces es un juzgar, 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 dividirte, dividirte, alejarte de la fuente. ¿Ok? Porque nos hemos comprado la idea de que tenemos que ser una buena persona. Entonces yo, obviamente, qué culpa de estar creando esto que para mi mente es negativo. Y cuando, y te voy a decir una cosa, yo soy súper racional, pero, y también muy, muy cuestionadora desde muy pequeña de todo, pero cuando tú entiendes el concepto fundamental que es Dios es amor, todo lo que existe en este mundo es amor, es Dios, entonces entiendes que no hay posibilidad de que exista el bien y el mal. Que eso del bien y el mal es simplemente una manera pedagógica de dividir y clasificar cosas, ¿ok? Y que lo único que existe es amor y que las experiencias solo son. Y que el querer encasillarlas en buenas, malas, positivas, negativas, las que me gustan, las que no me gustan, las grandes, las pequeñas, las de color azul, las de color amarillo, simplemente responde a una programación de alguna manera querer dividir, clasificar y ordenar para un entendimiento lineal. Pero cuando tú comprendes que el todo existe al mismo tiempo, en simultáneo, entiendes y deja de doler que la experiencia, lo que sea que hayas estado viviendo, deja de doler cuando entiendes que es parte del amor, ¿sí? Porque dices, ok, no entiendo cómo y sueltas la necesidad de entender cómo, pero sí comprendes que esto solamente pertenece al amor y que si pertenece al amor entonces es un regalo, es algo que se puede agradecer y que de alguna manera trae para tu vida un gran regalo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso, el amor lo incluye todo y todo es todo. Y si Ujú. yo lo percibo como doloroso, como incorrecto, como grosería, como un hecho que sucede para herirme, es porque yo estoy decidiendo segmentar el amor y decir que eso es malo. Pero si abrimos la cajita del amor a todo cabe, el amor es todo. Y dentro del todo entra nuestra historia y nuestro pasado.
Yo me puse a leer un poquito en tu página web como para conocer la forma en la que piensas, porque pues está redactado desde tu ser. Y ¿saben qué? Vayan a leer los programas que tiene Tania porque están tan profundos y, y explicados de una forma tan armoniosa, tan guiada, las explicaciones y descripciones que pones en cada uno de ellos, que por ahí anoté tres frasecitas que dije, estos son temas para revisarlos. Y tú decías, hazte responsable de tu historia. Sí. Qué importante Porque además, reconocer nuestra historia. sí, además recordar que la historia es solo un relato, ojo. O sea, no es verdad que tu historia sea un cúmulo de experiencias que te hacen la persona que eres hoy. ¿Qué es lo que no? Y que además fueran hechos verídicos y verificables, que son irrefutables, la verdad absoluta. No, tu historia es la mirada de lo que viviste y en realidad lo que estás eligiendo contarte de unas experiencias transitadas. Dependiendo desde dónde decides mirar, desde qué posición eliges mirar tu vida, te vas a contar una historia muy distinta. O sea, tú si elegiste ser la víctima, vas a contar una historia donde todos te hicieron, donde te pasaron cosas, donde te sucedió no sé qué, va, vivo, va, ¿cierto? Si elegiste otra posición y solo por el ejemplo divertido, eliges ser la villana, entonces, pues sí, entonces vas a contar una historia de muchos estorbos, de personas que estaban interfiriendo en tu camino, ¿ok? Entonces, todo va a depender desde qué lugar miras tu historia. No hay esta cosa de la verdad absoluta. Te cuentas una historia, punto, y siempre puedes elegir ser la diosa de tu historia. Una diosa que se cuenta una historia bastante mejor, una historia donde puedo rescatar los aprendizajes de todas las experiencias que he vivido. Una historia que me construye y no que me destruye. Una historia que realza mi grandeza y no que me pone siempre en una posición de inferioridad ante un otro y ante la vida misma, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba escuchando una entrevista de una persona que fue víctima, así, víctima, por entre Ujú, comillas, de abuso sexual. Entonces ujú. a ella le decían, ¿cómo en su infancia? ¿Cómo lograste superar esa situación? Y ella decía, bueno, yo decidí contarme la historia que a mí me conviene, porque a mí no me conviene ser víctima de esa persona y odiarlo para toda la vida, o tener un rencor, o tener sentimientos de venganza, o vivir en mi presente ese pasado de forma continua haciéndome daño. A mí eso no me conviene. Yo controlo la narrativa de mi historia. Y en tu página dijiste, utilizar el pasado como condena. Me pareció fuertísimo la palabra condena. Es que hacemos un montón eso. Hacemos un montón. O sea, haces un montón esta historia de que, por ejemplo, si viste abusos, violencia, lo que sea, listo, condenada de por vida a ser la víctima para siempre. O si por la razón que sea elegiste, qué sé yo, una pareja que no funcionó, condenada de por vida a ser la que comete errores en el amor. Si resulta que elegiste una experiencia donde pues el dinero te es escaso o muy muy justo, condenada de por vida a ser la que no tiene, la que no puede, la que no le alcanza. ¿Para qué? O sea, ¿con qué sentido? ¿Ok? ¿De qué nos aferramos a estas historias encarnando un personaje, sosteniendo un personaje que nos genera un montón de dolor, soñando con el día en el que algo cambie, en el que ojalá alguien me escuche y ojalá me conceda el deseo de, ¿sí? Y es muy desempoderante, muy desempoderante. Si hablamos de una condena y de una posición del observador, depende de donde salga el diálogo del pasado, influye en la creación de la realidad, o sea, el punto de partida influye en la creación. Sí. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, la víctima que va a crear siempre villanos. Ujú. O sea, si yo me condeno a mí misma como la víctima, me voy a pasar la vida creando villanos, circunstancias, personas. Siempre todo va a ser más grande que yo, porque la víctima no tiene poder. Entonces, obviamente. Ujú. En cambio, si yo elijo cambiar este relato y me pongo en una posición, recupero mi poder. Oye, las historias y las creaciones van a ser absolutamente distintas, ¿cierto? Porque no es lo mismo una diosa creando que una víctima pobre pequeñita, que no puede No, hacer nada, una humana limitada, que qué va a hacer. te amo. Oh, pobre de mí, ¿no? Oh, pobre de mí. Sí, Que una diosa que sabe quién es. O sea, ¿sabes esto? Una diosa que se recuerda diosa, dice, ok, esto es lo que cree en inconsciencia. Ahora me hago cargo de todo lo que cree en inconsciencia. Ya conozco la información que tengo en mí, porque esto es súper importante. O sea, tu historia te sirve para conocerte, exacto. para revisar qué información tienes en ti, qué experiencia elegiste y qué experiencias elegiste atravesar. Punto. Ujú. Una vez que ya te miras y te reconoces, dices, bárbaro, de aquí en adelante elijo diferente, mil gracias. O sea, hasta aquí elegí eso y ahora elijo diferente. Y puedo elegir crear una vida completamente distinta, desde la conciencia, no desde el deseo ni desde la carencia de como no tengo dinero, como no tengo pareja, quiero pareja, como no conozco ningún país, quiero viajes. No, sino desde la certeza que una vez que yo elijo una realidad, lo único que se requiere es alinearme y tener la valentía, que esto es súper importante, de convertirme en la persona que ya logró ese deseo. El Ujú. deseo es un motorcito, es como algo que nos está diciendo, oye, puedes, que sepas que es posible para ti. Eso es lo que nos dice el deseo. Nos invita a transformarnos, a decir, se puede, lo puedo elegir. Ahora el tema es, ¿lo quieres manifestar en tu vida? Dale, te tienes que convertir en la persona del deseo cumplido. Eso es, tienes que cambiar totalmente tu identidad. Y el aferre a la identidad familiar, social, religiosa, es lo que nos tiene amarrados y nos estorba para, para crear una vida alineada con la conciencia de unidad. Sí, esto que estás diciendo es muy importante. A todas las personas que están en mi Olimpo, que es como les llamo a todas las Sí. diosas, siempre les digo, o sea, es importantísimo desintoxicarnos del ser, de lo social, lo económico y lo religioso. O sea, porque esas son toxinas, son programaciones virulentas que solo nos están hablando de lo que no podemos hacer. Sí, socialmente hemos creado, porque entendamos que hemos elegido vivir en comunidad Ujú. y que hemos puesto unas reglas de juego, ¿sí? Que han sido y que son convenientes para ciertos momentos. Evidentemente, las reglas del juego van cambiando con la vida. O sea, no, las reglas con las que jugamos hoy en la sociedad no son las mismas de hace 10 años. Y por supuesto, menos de hace Ujú. 100 años. Sin embargo, de alguna manera hemos elegido seguir sosteniendo algunas reglas, ya como conceptos más morales, como conceptos, ¿sabes? Hasta como los hemos vuelto valores, ¿no? Entonces medimos comportamientos en base a eso. Ujú. Y eso lo único que hace es, imagínate que estás usando, es como querer hacer una videollamada con un celular del Claro. inicios de los 2000. O sea, no es posible, no al lugar, no ajusta. Entonces, esa ley que estás queriendo utilizar ya no aplica, ¿no? No aplica porque hemos evolucionado como sociedad y hacemos un montón eso. Hacemos un montón esto de arrastrar conceptos sociales antiguos a nombre de tradiciones, a nombre de morales y buenas costumbres, para simplemente no recordar quién somos, para no vivir la experiencia completa. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque evidentemente vivir la experiencia completa muchas veces significa transgredir límites, muchísimos límites, sobre todo morales. Y eso da mucho miedo.
sabes que da miedo ser libre. Sí, claro. Entonces, las limitantes que tú estás hablando dan cierta estructura y yo como lo veo es como que dan un carril donde yo sé que si voy transitando por ese camino que está perfectamente delimitado, no me voy a caer, no me voy a morir, no me voy a quedar sola, voy a ir contenida y protegida según la percepción limitada si voy por ese carril. A mí me pasó algo muy interesante hace unos años, donde yo veía que la situación económica, mi nivel de vida era bueno. Sin embargo, cada fin de mes yo tenía estrés, como si el dinero me alcanzara del 1 al 30. Entonces, como, Ujú. no, del 1 al 25. Del 25 al 30 yo estaba medio estresada, pero yo sabía que el primero otra vez. ¿Sí? Entonces, del 1 al 25 bien, del 5 al 30 y era cíclico. Pero como no había un nivel de carencia que me hiciera voltear a ver, como que me acostumbré Lo hasta que normalizas. lo normalicé, hasta que un día conecto con la información, se empieza a reacomodar todo, empieza a fluir la abundancia realmente desde una conciencia en conexión y armónica con la conciencia de unidad. Y me doy cuenta que, que del 1 al 30, todo bien. El primer mes fue, ah, qué sorpresa. El segundo mes, ah, qué sorpresa. El tercer mes me incomodó porque yo sentía. Es más, ya ni siquiera sabía qué día era. O sea, perdí hasta la estructura del Claro, ¿qué día tiempo. será? ¿Qué día será? Porque hoy es 26 y yo ando bien. ¿Qué día es hoy? Entonces, empecé a sentir como el no tener el límite económico de restricción Ujú. me dio miedo, porque ya no había un carrilito por el cual transitar, ya era todos los días bien. Wow, qué miedo, ¿no? Qué miedo cuando no hay conciencia. Entonces, Mm. tocamos lo que queremos manifestar y después no sabemos sostenerlo. Y eso pasa un montón. Eso pasa, a ver, el gran riesgo para mí de que se hable de manifestación sin hablar de Ujú, despertar de la conciencia es que le estamos vendiendo a la gente técnicas ujú. que son herramientas de entrenamiento para despertar y que la gente piense que, ay, qué bien, conseguí que me llegue el mensaje, ay, manifesté un monto de dinero, ay, viajé gratis, ay, no sé qué. Y pasa esto, que la gente no Ujú. puede sostener la vida que está creando. Entonces después la frustración y el dolor es mucho más grande, la caída es mucho más profunda y la gente está enviciada en en ritos supersticiosos, pensando que son las herramientas las que tienen poder. Que a mí me funciona súper bien el scripting, que la visualización, que esto, que lo otro. Las herramientas dan lo mismo. Y las personas que entendemos bien de manifestación, sabemos que las herramientas son solo un primer paso, que sí, que son un apoyo, porque después no necesitas ninguna herramienta, Ujú. no necesitas nada, solo elegir y alinearte. Pero claro, si no haces el otro camino, que es el de autoconocimiento, el de despertar de la conciencia, el de tener la valentía de mirarte, te quedas en las herramientas y ya te digo, que es súper doloroso. Justo el otro día a mí me pasaba una mujer con una ansiedad, con una tristeza que me contacta y me dice, quiero una sesión contigo porque no sé qué hago mal, llevo un montón de tiempo estudiando esto, la manifestación, y no sé, qué me pasa, pero lo pierdo. Entonces yo decía, claro, o sea, he estudiado herramientas, no sabe nada de manifestación, no he entendido nada. Claro, no he entendido nada. No he entendido nada porque no se ha permitido hacer el viaje profundo. Ujú. ¿No? Y obviamente hemos empezado a trabajar y bueno, su vida está siendo otra, sabe más herramientas que yo ella. Yo creo que ella, literalmente, ella me dice, si uso esto, si uso lo otro, le digo, Da o sea, igual. da igual, dale si quieres, pero ya está empezando a entender, ¿no? El cómo funciona y entonces, claro, todo está empezando a acomodarse y la vida está empezando a ser muy diferente. Como dijiste, el camino es hacia adentro. Sí, Y yo sé que tienes un libro hermoso que se llama Por el sendero de mi alma. sí, Cuéntanos de ese libro. Oigan, aquí lo pueden encontrar en Amazon. Vamos a dejar por ahí el enlace abajo porque dan clic y se puede descargar en Amazon. sí, Entonces, exacto. cuéntanos de Por el sendero de mi alma. A ver, este libro nace.
creo que lo escribí en plena pandemia, Wow. pero salió mucho después porque mientras estaba en mi país no lo podía lanzar y así cosas. Y lo lancé hace poco. Y es un libro que realmente cuenta mi viaje de, de cómo, de la información que para mí ha sido más útil para el despertar de conciencia. Tiene una cosa súper bonita el libro y es que lo puedes empezar a leer desde donde tú quieras. Ah, me O sea, encanta tú no circular. necesitas, sí, puedes leerlo desde donde empieces, o sea, evidentemente, si quieres empezarlo lineal, Ujú. pues perfecto, pero si hubiera algo que cuando lees el índice te llama más la atención, puedes empezar ahí y después ir al principio y leerlo de la manera en la que tú quieras, que es lo que yo recomiendo un montón, que más bien se permitan leerlo intuitivamente, porque, a ver, así respetas tu propio viaje, ¿no? Ujú. Así respetas tu propio camino. Porque evidentemente de alguna manera teníamos que editarlo, o sea, de alguna manera Exacto. había que ordenarlo. Ajá. Pero este orden lineal que le dimos no implica nada, Ujú. porque si hay un dicho que creo que aplica un montón en manifestaciones, todos los caminos te llevan a Roma, o sea, puedes llegar a recordar quién eres de diferentes caminos. Y eso es lo que hace este libro. Te comparto la información, cómo la vivo yo, e intentando que sea en fácil, porque Ujú. no sé si soy solo yo, pero por lo menos yo he elegido unos maestros del lenguaje súper complejo. A Sí. mí me ha tocado me ha tomado tiempo entender, o sea, como esta cosa de decir que quiere decir esto y tener que estudiar horas y buscar más libros de apoyo y que donde más, o sea, yo sí he estudiado, porque además soy ratón de biblioteca, me fascina esto, entonces claro, pero después decía, creo que esto ya no es como para las épocas que vivimos, no tiene ningún sentido en una época donde a un clic tienes todo, seguir hablando un lenguaje tan complejo. Entonces, me parecía que lo ideal era traducirlo en un lenguaje más cotidiano. Y tiene mucho de responderle a la mente racional. O sea, Ujú. lo que hago es plantearte conceptos te los explico e inmediatamente te digo, ya sé que tu mente racional está pensando esto y esto, esta es la respuesta. Y ya sé que tu mente racional está diciendo esto, mira, porque obviamente tengo también la experiencia de casi 20 años o más de 20 años trabajando con personas y cada vez que lo comparto, escucho lo que me dicen. Entonces, obviamente, tengo la posibilidad de responder lo que la mente racional te va a decir. Ya sabes las respuestas de la mente. ¿Y Sí, sabes qué, Tania? O sea, lo que estás diciendo sobre tu libro, no lo he leído, pero aquí me comprometo, lo voy a leer y te voy a hablar para otra entrevista genial. sobre el libro, así sacando notas y platicarte sobre eso. Porque hay veces que cuando leemos este tipo de contenidos, como que tenemos que pasar por un proceso de traducción, como si Sí. estuviera en otro idioma, para poder comprender lo que nos está intentando decir más allá de lo que yo comprendo de las palabras. Entonces se hace como una brecha donde se puede generar una distorsión y no sacarle realmente el propósito para aprender Sí. a integrar el contenido. Entonces, gracias por haberlo escrito en ese lenguaje, aquí por el sendero de mi alma en Amazon. Y me fascina. Quiero que nos hables ahora, por favor, de la membresía que ya sé que empieza el 15 de mayo. Diosa ilimitada. Ok, te voy ¿De a qué contar. No se es membresía, trata? es una mentoría. Ahora te cuento. Mentoría. Sí, Ajá. sí, sí. Este es el viaje más profundo que tengo. Ok, es un viaje a tu, a tu tuétano, a tu alma. Sí, es, tiene tres etapas. Ok, Ujú. usamos el método que voy a decir desde el ego que he creado, pero seriamente no he creado nada. O sea, simplemente es el viaje. Le he puesto nombre a un recorrido que he transitado y que es el que me ha salvado la vida. ¿Ok? Hay una primera parte que le llamamos valiente, que es esto de mirar y reconocer qué es lo que he creado hasta hoy, qué he creado para mi vida. Aprender a amar eso que he creado, por mucho que duela, por muy difícil que sea, hacerme cargo, aceptar la responsabilidad de estas creaciones y amarlas. Y por supuesto, amarme en esas creaciones, que es el paso fundamental. O sea, si tú no te amas y no aprendes a amar tus creaciones, las más dolorosas, está muy difícil crear una vida, la vida que sueñas. Ujú. ¿Ok? El segundo paso es ya el de
ilimitada, cuando recuerdas que eres una diosa, que eres la divinidad. Es un viaje muy espiritual. En ese momento se trabaja puro conexiones, trabajamos un montón de meditación, de respiración, de estar presente, ¿no? Herramientas para estar conectada contigo misma y con la fuente que eres, recordando cómo es el camino espiritual. Y ya poderosa es manifestación pura. Es ley de la asunción, es como, pues, todo para manifestar, cómo elegir intencionalmente la realidad que quieres manifestar. Es realmente un viaje muy bonito. Los testimonios de las mujeres que en estos 7 años que existe de mentoría han vivido son extraordinarios. O sea, tengo mujeres que diré, que además han creado amor, que riqueza, que experiencias locas. O sea, no mentiría si digo en esos 3 meses pasan, no, en esos 3 meses aprendes un nuevo estilo de vida. Claro. ¿Sí? Sí sé que la persona que entra el día 1 no es la misma que termina al finalizar el tercer mes. Ujú. Los resultados de esto, o sea, el poder integrar esto a tu vida, realmente se ve después, que sales de la mentoría y ya es sostener, 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 sostener. Una vez que terminan la mentoría, ingresan a una membresía así de un año, donde las Ah, ok. acompaño después un año a sostener, sostener, sostener. Sí hay resultados en esos 3 meses, obviamente pasan cosas, pero por clasificarlo de alguna manera, cosas pequeñas, o sea, Claro. cosas que la mente diría, pero eso es pequeñito, viajes, han pasado cosas, sí, como conocer a alguien o que te llame, ¿no? O sea, pasan, Sí. sí, un montón de cosas de dinero, eso pasa un montón, que pagas la deuda, pagas la cuenta, te llega el dinero para esto, justo lo que necesitabas, la sincronía de encontrarte con la persona que estabas esperando, o sea, todo eso sí, pero las cosas grandes, o sea, ya esta cosa que tú dices, wow, a esta persona le cambió la vida, Sí. es sosteniendo el proceso. Porque Ujú. aprendes un estilo de vida que es para siempre. Tengo ya mujeres millonarias, mujeres que les han regalado un auto, un coche de la nada. Ujú. O sea, tengo testimonios de mujeres que hay una mujer que amo, súper escéptica, que me decía, yo creo que creo que la parte económica lo voy a lograr, pero lo del amor no lo veo. No veo ni por dónde. Y me escribe meses después y me dice, te tengo que contar, estoy en la relación de mis sueños. O sea, sí se podía, sí puedo ser la mujer que he soñado. Y no se trata de si logré encontrar el hombre de mis No, sueños. No, se trata de yo estoy siendo la mujer que siempre he soñado. Y evidentemente la mujer que yo siempre soñé está acompañada de este tipo de personas. exacto. ¿Tienes? Pero aprendes que eres tú, que se trata de ti y no te obsesionas con quiero un coche. No, no es que tú quieres un coche. Tú quieres la libertad de tentarte en un lugar, pero no es Ujú. el coche, sino eres tú moviéndote con libertad. No es el dinero, eres tú con la posibilidad de acceder a lo que eliges. Entonces, eso es algo que lo trabajamos súper profundo y es un viaje hermosísimo. Es siempre en grupo pequeño, Ujú. siempre son solo 7 mujeres Ujú. y es hermosísimo, Se inicia hermosísimo. entonces con la mentoría de Diosa Sí, Ilimitada y sostienes un año con la membresía. Eso está espectacular, sí, porque usualmente cuando entramos a este tipo de cursos, ya a la hora de sostener es, pues ya aprendiste, hazlo sola y sí, hazlo no, solo. como tú dices, no, no se sostiene la realidad, la creación nueva se cae. No, y a ver, en esto yo me hago responsable. Claro. Como maestra, entiendo perfecto, conozco cómo funciona la mente, o sea, a ver, soy psicóloga de base, ¿no? Y entiendo cómo funciona la mente y entiendo que cuando a la mente hay algo que no le hace clic, lo empiezas a dejar, dices, este es un hábito que no voy a sostener, esto no me está funcionando y empieza el sabotaje de, uy, gasté un montón de dinero y nada, ¿será que hay algo mal en mí? Porque al final yo ya he tratado todo y a mí nada me funciona. Entonces, si hay algo que yo entiendo es cómo funciona la mente. Por Ujú. eso elijo sostener a estas mujeres durante un año después. Nos vemos una vez al mes después de eso. Y las cosas que están sucediendo en esas membresías es que son una locura. O sea, una Sí. locura. Porque evidentemente en comunidad, en tribu, es
bellísimo encontrarte con un espejo que te está mostrando, con una mujer que además pasan cosas muy mágicas, porque siempre hay una mujer que es tu espejo, que es tu reflejo perfecto, que es la que te está mostrando, ya sea por alcance o por oposición, quién eres, y que Ujú. tiene esa palabra medicina perfecta para ti. ¿Sabes? Esa experiencia así perfecta que tú estás hablando y la otra es el Clic. otro polo. Sí, clic, o es tú misma o es el otro polo, o es la que, Sí. uff, ¿sabes? O sea, mujeres que, por ejemplo, ¿no? Mujeres que, yo soy adoptada, el dolor de no sé qué, y al frente la mujer que abandonó a una hija, ¡pum! Sí. ¿Sabes? Así como, ¡clac! Entonces, Ujú. engranan, se convierten en hermanas de la vida Sí. y es hermosísimo. O sea, es ¿Y hermosísimo. cómo llegamos a esa mentoría? ¿A través de tu página web? ¿A través de tus redes? Sí, ¿Cómo en mis nació? redes sociales o en mi página web pueden hacerle Ujú, clic y ahí tienen el acceso. ujú. Una vez que ya eligen ingresar, tienen una sesión individual de bienvenida de 2 horas, que me parece súper regalo, donde conozco toda tu historia, porque por eso hago grupos pequeños, porque si hay algo que a mí me interesa en esa mentoría, es que hablemos de ti Ujú. y ayudarte a desmenuzar cada uno de tus procesos de pensamiento, cada una de las palabras que utilizas, cada una de las emociones que le asignas a las circunstancias y a los pensamientos y ayudarte a elegir diferente y entrenar. Es un entrenamiento súper profundo de cómo cambiar tus pensamientos, de cómo cambiar tus emociones, de cómo aprender a emocionarte diferente a través de una creencia raíz, porque el proceso es sencillo, ¿no? Tengo una creencia que Sí. me gatilla en los pensamientos y esos pensamientos son las emociones, pero creemos que eso es lineal y que siempre es así. Entonces, lo que aprendemos es, primero, a que esa misma creencia me gatille unos nuevos pensamientos y esos pensamientos unas nuevas emociones. Y cuando hago eso, se va el ciclo, entonces mi creencia cambia porque Exacto. como todo es infinito en Ujú. nosotros, como la energía se está renovando, entonces al renovar las emociones, los pensamientos y las emociones, se renueva la creencia, se Sí. transforma la De creencia. arriba abajo, de abajo arriba, me fascina. Así, tal cual. Tania, quiero cerrar con una frase tuya para que nos la amplíes un poquito más, porque cuando la leí, de verdad que dije, wow. Y dice así, tú eres la garantía de tus resultados. Sí, me han preguntado muchas veces, ¿y qué garantía tengo? Y digo, tú. O sea, tú eres la garantía de tus resultados cuando tú comprendes y recuerdas que eres el poder que opera en tu vida, la única creadora de tu realidad. No le das el poder a nada ni a nadie sobre tus resultados en la vida. Entonces entiendes que, oye, tú eres la garantía, ¿sabes? Que si yo me elijo y decido y realmente me comprometo conmigo, Ujú. pues por supuesto que voy a tener los resultados que yo elija. Si alguien está pretendiendo, que se los digo un montón, que entrar a la mentoría conmigo y que yo manifieste por ellas, no va a pasar. O sea, no va a suceder. Eso no va a suceder. La transformación es tuya, te pertenece, tienes que comprometerte, tienes que involucrarte. O sea, este es un proceso donde te involucras y te comprometes o no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tú eres la garantía, porque siempre, o sea, de hecho eres la prueba fehaciente de que quien eres está todo el tiempo provocando unos resultados, ¿no? Estás creando cosas desde quien eres y no puedes crear resultados diferentes siendo la misma persona. La única manera de crear resultados diferentes es dejando de ser la que eres hoy para convertirte en en la que ya tiene los resultados que tú tanto deseas. Qué manera tan sencilla tienes de explicarlo. Me tienes hipnotizada con tu charla. Ay, Muchísimas gracias. gracias, Tania. Muchas, muchas gracias. ¿Te gustaría cerrar con algo A más? ti. Nada más, Isabel. Yo nada más decirles a todas que gracias por estar aquí, que las espero en Diosa Ilimitada y en todos los entrenamientos, que los revisen, que los elijan y que para mí es un honor poder hablar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Me quedo con eso. Tú eres la garantía de tus resultados. Por Tania Cuevas. Muchas, muchas gracias. Te mando un beso Gracias. y gracias a todas las personas que nos acompañaron en vivo y a los que lo van a ver en diferido, que voy a dejar todos los datos de Tania a distancia de un clic en la descripción para que por favor ahí revisen y la encuentren. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Gracias, igualmente, bye.